Colorado por el departamento Caaguazú, Edgar Olmedo. Buenos días, diputado. Feliz año nuevo. Muy buenos días para vos, Cristian, Néstor. Un saludo muy especial a la audiencia, a tus seguidores, los deseos de éxito y de plena realización en este nuevo año 2024. Muchas gracias, diputado. Igualmente, ¿Qué diputado. tal el día después? ¿Se comió mucho? ¿Se viajó? ¿Se paseó? ¿Se disfrutó con la familia? ¿Cómo pasaste el fin de año? Pero muy bien, realmente como siempre ya es tradicional en nuestra familia compartir con los parientes. Estamos recuperándonos de una larga carrera de la comilona que siempre es habitual el fin de año. Y Sí. hoy, a primera hora de la mañana, miramos un poco la balanza y encontramos que hemos migrado unos cuantos kilos para el 2024. Pero aguanta todavía la balanza, Edgar. Y está haciendo lo posible. No, realmente pasamos muy bien en compañía de mis familiares. Siempre es importante el culmino de un año también mirar un poco hacia atrás. Yo siempre digo la retrospectiva de la vida, de lo que uno ha hecho, de los logros, de los objetivos postergados, de los objetivos frustrados, porque esto es así, la vida siempre es un altibajo y hay que estar preparado para los momentos difíciles y para los buenos. Y bueno, en conclusión, el año 2023, para mí en lo particular, en mis aspiraciones políticas, en mi carrera política ha sido muy exitosa. Haber llegado a la Cámara de Diputados, un espacio de mucha importancia, haber logrado ser representante de mis pares diputados ante el Consejo de la Magistratura también es un logro digno de destacar. Y casi ya a final de año me han delegado el liderazgo de la bancada del Movimiento Fuerza Republicana, Movimiento Nacional, que ha recaído en mi persona. Y bueno, este año estoy también formando parte de la comisión permanente del Congreso Nacional, así que estaríamos la próxima semana, en dos ocasiones por mes está fijada la reunión de la comisión especial, que es la comisión permanente, y eventualmente si surgiera alguna cuestión de interés, se hace una convocatoria al pleno del Congreso para poder tratar y dirimir algunas cuestiones de importancia que dependen de las decisiones del Congreso. Uh-huh. Edgar, yo creo que el análisis que una persona como vos, en tu caso un diputado nacional, puede hacer tiene que, o sea, lo hacen seguramente de manera dual, lo que se logra a nivel personal y lo que se logra a través, el logro ciudadano a través de la gestión que ustedes hacen, es decir, aquí por un lado cumpliendo las aspiraciones, llegar a un espacio de representación pública y después por el otro lado qué se logró desde ese espacio de representación pública para la ciudadanía. Creo que ese análisis es dual para ustedes. Disculpame, Cristian, hubo un corte en la señal del internet Sí, y te y pido disculpas si ahora me podrías. escuchas, Edgar. Ahora sí, perfectamente, No, perfectamente. decía que en el caso de una persona como vos, un representante ciudadano a través de tu banca en la Cámara de Diputados, el análisis que hacen son por andariveles paralelos, porque está el análisis de logros personales, como en tu caso lo calificaste de satisfactorio, por llegar a un espacio de poder, de representación pública, y después está el otro análisis, cuál es el logro que se tuvo para con la ciudadanía desde ese espacio de poder, Edgar, el espacio personal tuyo y también el logro ciudadano con tu gestión. Creo que ese análisis es el que se hace en el caso de una persona con representación política. Sí, por supuesto. Evidentemente que la gestión legislativa, la gestión parlamentaria, debe redituar a favor de la ciudadanía. Y en ese contexto también es importante destacar que la representación en el órgano extrapoder ha permitido contribuir en el proceso selectivo de la designación de los operadores de justicia, que es lo más importante, generar seguridad jurídica, que es el anhelo de todo ciudadano paraguayo. Y esto garantiza también que la inversión privada pueda tener un aval, un respaldo importante de un poder del Estado que debe cuidar, debe de estar resguardando también los intereses de aquellos quienes apuestan y confían en invertir en nuestro país, tanto extranjeros como nacionales. Y en ese contexto hemos hecho un trabajo arduo del Consejo de la Magistratura
en la designación de más de 200 ternas. Muchos de ellos fueron designados de este departamento a ocupar cargos no solamente en el departamento de Caaguazú, sino que también en diferentes puntos del país. No solamente por el hecho de ser compueblanos o coterráneos, sino que hay que destacar que la capacidad y la formación que tienen los postulantes que son oriundos de nuestro departamento están ahí orillando a la excelencia y nos permite también con facilidad proponer los nombres de estos abogados que quieren constituirse como servidores públicos en el ámbito de la administración de justicia. Y además de ello, Cristian, los trabajos que hemos hecho desde el Congreso Nacional en la aprobación de leyes de mucha importancia para la vida institucional, la vida jurídica del país, el caso de la creación del Ministerio de Economía, un ministerio que fusiona al Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, al SET, ha hecho que se dé un avance importante en un proceso de achicamiento del Estado, no en la reducción directa de funcionarios, sino que achicar el Estado y hacerlo más eficiente, más operativo, y tratar de que la burocracia propia del funcionamiento del Estado no sea un escollo, un muro para que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Son algunos de los logros importantes en esta última etapa. Ya al finalizar el año es importante mencionar que la creación de la superintendencia de la Caja de Jubilados, si bien es cierto, tuvimos un momento de crisis, nunca estuvimos en contra de la creación de esta ley. Lo que hemos objetado a aquellos que no participamos en la sesión donde se aprobó esta ley ha sido la premura, la ligereza en la sanción de esta ley, pero a nuestro criterio consideramos que un debate más amplio nos permitiría mejorar inclusive la misma, modificar algunos artículos, agregar algunos articulados a la ley, pero eso se puede ir desarrollando en el proceso legislativo de este año. Una ley no es estática, una ley es dinámica, se ajusta a los tiempos, a las exigencias propias del ciudadano, y nosotros estamos justamente para captar esas exigencias ciudadanas en nuestra gestión parlamentaria que nos permita ir modificando ciertas leyes. Así que ninguna ley vigente hoy en la República del Paraguay es perpetua o estática, y eso nos permite estar siempre en la dinámica diaria, inclusive mirar un poco las legislaciones comparadas de otros países, a ver si podemos aplicar a la nuestra de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra situación socioeconómica, y también las exigencias propias de la ciudadanía en los resultados que debe brindar un parlamentario. Nosotros estamos constantemente siendo evaluados. Ojalá que en breve la Cámara de Diputados pueda elevar un informe de la productividad de cada legislador. Hemos tenido una alta productividad en los pedidos de informes a diferentes instituciones del Estado sobre cuestiones de interés, como la que te puedo mencionar, la que insistentemente he contribuido desde el Congreso Nacional de la Cámara de Diputados con la cuestión relacionada a la duplicación de la Ruta 2, solicitando informe al Ministerio de Obras Públicas, instando al Ministerio de Obras Públicas para la ejecución del proyecto de la duplicación, que lastimosamente, y tengo que hacer una culpa, lamento, Cristian, que no se haya logrado que esos 14 mil millones de guaraníes que estaban destinados para el mejoramiento de la Ruta 2 en su trazado original no se haya ejecutado. He instado hasta el último momento, hay testimonio de pedidos de informes, hay testimonio de documentos que avalan que hemos proponido en varias ocasiones que el Ministerio de las Públicas cumpla con ese compromiso que tenía un respaldo presupuestario que lastimosamente no fue ejecutado al 31 y lo hemos perdido. Ojalá que esa situación y ese desinterés que lastimosamente se dio con relación a algo de mucha importancia para nuestro departamento y nuestra ciudad se pueda revertir en este año 2024 y podamos aunar esfuerzos todos los congresistas, sean diputados, senadores, inclusive el mismo gobernador e intendente de nuestra ciudad, a que el Ministerio de Obras Públicas pueda prever una línea presupuestaria que nos permita ir desarrollando un proyecto de mucha necesidad para Coronel Oviedo, porque si hoy hacemos
evaluación o hacemos una verificación, que también por ahí, Cristian, te permite el tiempo, yo sé que tenés todos esos informes a mano, hacer Ujú. un recorrido por el trazado original de la ruta, vas a encontrar la situación deplorable y el abandono en que se encuentra, Sí. con baches enormes que han causado daños materiales cuantiosos a muchos de los que cruzan Coronel Oviedo, porque nosotros los vetenses por lo menos ya sabemos dónde hay un bache, podemos esquivar por el uso constante de esta ruta, pero hay muchos que con el interés de conocer un poco Coronel Oviedo o quedar a almorzar por Coronel Oviedo, llegar a un supermercado, a un centro de compras, entra por nuestra ciudad y se encuentra con esta desagradable sorpresa de una ruta abandonada y peligrosa que recuerdo el último momento, creo que fue la última sesión que se tuvo la comisión de presupuesto, que también soy integrante de la misma, le abordé a la ministra de Obras Públicas cuando se estaba tratando la ley de creación de cercanía, para que por favor pudiera por lo menos bachear este trazado de nuestra ruta. Y ella asumió ese compromiso, pero bueno, lastimosamente no se cumplió. Ahora, Solo algunos aspectos diputado, que nos mm, exigen que a tener que entender de que si trabajamos de manera aislada y no nos comprometemos de manera conjunta y estamos obligados a hacerlo por la representación que tenemos ante de la ciudadanía ante un espacio de poder de mucha importancia como es el Congreso, podemos frustrar muchos proyectos como también podemos hacer de que se puedan realizar muchas de ellas. Así que eso pasa mucho por una responsabilidad y por asumir con mucha altura y entereza el cargo que nos ha confiado la gente. la famosa voluntad política, Edgar. Exactamente, eso es el encuadre realmente exacto de la palabra. Ahí está, tenemos que entender de que si no aplicamos ese criterio de la voluntad política, del interés, de la acción, buscando el bien común y no solamente buscando quitar una ventaja personal, podemos seguir frustrando muchos proyectos importantes como se ha dado en años anteriores y en legislaturas anteriores donde por desinterés o por desacuerdo político al final muchos de los proyectos fueron derivados a otros departamentos, a otras ciudades y hay cuestiones que nos llaman hoy a tener que indefectiblemente sentarnos en una mesa de trabajo y aquellos que no quieran participar en ella asuman su carga ante la sociedad para que la misma sociedad pueda quitar sus propias conclusiones y poder inclusive asumir una actitud más crítica. A eso quiero ir un poco, diputado, por lo siguiente, porque en Coronel Oviedo existen varios actores políticos y de mucha preponderancia, como es el caso de los diputados, los senadores, gobernador, intendente, y pareciera ser que no existe una cohesión entre ellos para decir vamos a proponer esto para Coronel Oviedo o para el departamento Caguazú. Y quiero hacer una puntualización sin querer acusar de nada a nadie. Pero tenemos a un presidente del Congreso por segunda vez quien se ufana todo el tiempo de ser uña y mugre del presidente de la República, del presidente del Partido Colorado, de los ministros. ¿En qué momento se puede utilizar, no te digo esa influencia, pero ese vínculo que se tiene para que finalmente se pueda llegar a concretar acciones de valía para la ciudad, como el caso del trazado original de la Ruta 2, que yo recordaba, esto que mencionaste, tu requerimiento sobre eso, y recuerdo también que el propio presidente del Congreso, el señor Silvio Beto Velar, decía que ese presupuesto ya está, que se va a ejecutar, que se va a hacer, pero termina el año, estamos empezando otro año y no hubo esa ejecución, es un dinero perdido para el presupuesto, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo? O sea, es empezar de cero otra vez, Edgar. Ustedes no hablan, los líderes políticos entre ustedes, a pesar de las diferencias políticas que puedan tener, para decir, vamos a hacer esto junto por la ciudad o por el departamento. Bueno, conversamos con algunos, no con Mm, todos, esa es la realidad. Hay una fuerte tendencia sectarista en las decisiones de esa envergadura. Y yo creo que acá hay dos líderes naturales muy importantes que no podemos obviar absolutamente. Y
El hecho de que sean líderes naturales les exige a ellos a tener que asumir tal como es el rol de un líder, convocar, concentrar al poder, ejecutar proyectos, canalizar políticas públicas, y uno de ellos es el presidente del Congreso. Nadie puede hoy obviar la figura del senador Ovelar como un actor político de mucha importancia, Claro. que pueda inclusive ser un canal válido para llegar al gobierno, para la ejecución de políticas públicas como la que hoy estamos reclamando. Y la otra es del gobernador Marcelo Soto, que también es el líder natural del departamento de Caaguazú. Después estamos los parlamentarios, diputados y senadores, que podemos constituirnos soportes muy importantes, intendentes municipales. Entonces también de mucha importancia en las decisiones de la planificación y ejecución de políticas públicas del gobierno nacional, porque no puede el gobierno nacional puentear a los actores políticos, a los líderes naturales en acciones que van a impactar en nuestro departamento. Es ahí donde yo hago un llamado, porque hay un ejemplo claro, Cristian, y no podemos ocultar que testimoniamos de manera negativa el hecho de que, habiendo logrado incluir en el presupuesto del año 2023, y esto fue realmente una gestión, nobleza obliga a mencionar el senador Velar, de que 14.000 millones de guaraníes de los recursos que comprendía el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que era de Fuente 20, producto de empréstitos de organismos multilaterales o colocación de bonos, se han destinado para el mejoramiento de la Ruta 12 en su trazado original, pero que lastimosamente no se llegó a ejecutar. El 31 de diciembre se cierra el ejercicio fiscal 2023 y ese presupuesto quedó ahí sin haber sido comprometido. Y eso se perdió, lastimosamente ya se perdió, y como bien los ha dicho, estamos nuevamente en la línea de partida. Estamos, ni un centímetro no hemos avanzado en este proyecto. Entonces, indefectiblemente aquellos con quienes nosotros podemos contribuir, colaborar desde el Congreso Nacional, por los actores políticos que ya te he mencionado, es importante entender de que debemos indefectiblemente trabajar de manera coordinada. Porque caso contrario, si hay diferencias políticas, ideológicas, y esas diferencias nos impiden planificar acciones, las consecuencias solamente golpean a la ciudadanía, y ahí es donde la clase política se va desprestigiando por la representación que le brinda al ciudadano, porque el ciudadano, cuando te vota, te confía ocupar un cargo, te delega su representación. Yo tengo más de 22.000 votos de gente que me han confiado su representación en el Congreso Nacional, porque esperan de que yo pueda gestionar, golpear puertas, contribuir desde mi gestión parlamentaria y mejorar el departamento. Estoy obligado a hacerlo. Y aquellos que no entienden esa línea de pensamiento, poco o nada contribuyen en afianzar la carrera política y la credibilidad hacia la clase política. Ahora, diputado, saludándote también, buenos días, y puntualizar respecto a la necesidad de que los políticos o la clase política sepa a veces dejar de lado sus diferencias y trabajar en favor de la gente, pero lastimosamente se sigue dando aquello de que si lo propone alguien o uno que no es afín a la línea ideológica o movimentista del mandamás de turno, por decir Santiago Peña en este caso, probablemente, no sé si te pasó o pudiera pasar, si Olmedo propone algo, no le van a luego hacer caso porque no es del equipo. Si un legislador liberal propone algo, mucho menos. Y ese mensaje, lastimosamente, y esa actitud sigue estando campante y muy fuerte. Se visibiliza, diputado. Es una política perimida. Aquellos que creen que solamente deben de fungir de único líder, de que solamente de su mano debe llegar el desarrollo, la inversión pública, está equivocado. No es la forma. Y la ciudadanía hoy es crítica, analiza la actitud de sus representantes y concluye de que aquellos que actúan de esta manera poco favor le están haciendo a quienes les confiaron su representación. Así que
son escollos, son muros que hay que superar, no es solamente aquí en nuestro departamento, es en todo el país. Y todos quieren desatar la cinta, todos quieren constituirse en el padre de la criatura. Lastimosamente esto es así, pero hay cuestiones que requieren de coordinación, requieren de armar una etapa de planificación, de poder coincidir en cuestiones de inversiones que deben de impactar en el departamento, que indefectiblemente nos obliga a sentarnos, por más que tengamos diferencias, a debatir al respecto y plantear ante el Poder Ejecutivo políticas públicas de alto impacto. Yo no estoy hablando de pequeños proyectos que puedan surgir, que también son importantes, como proyectos productivos, asistencia, ampliación del programa Tecomoná, etcétera. Son programas importantes, pero tenemos que hablar de proyectos de alto impacto que deben de marcar un antes y un después en el departamento de Caaguazú. Yo he visto muy buena voluntad en ese sentido del gobernador, de nuestra parte también, en contribuir en la consolidación de acciones de esa naturaleza, pero cuando lo hacemos de manera aislada, y es cierto, no podemos negar que no ser parte del oficialismo tiene su aspecto negativo y no. Hola. Estamos escuchando, atentamente Sí, te estamos escuchando, diputado. tiene, tiene sus aspectos negativos porque muchas veces uno no tiene la suficiente cercanía o la afinidad para plantear estas cuestiones, se requieren de un acuerdo político importante. ¿Y Y ahí es donde cuándo se puede dar ese acuerdo político? O sea, es muy bueno en el discurso, ciertamente, diputado, y no sos el primero en estar afirmando una situación o planteando una situación como esa, pero Araca, epio la gente penderechata peguaspio ñondiveja pemapo, mi tema trascendente, diputado. Y ahí es donde se requiere la voluntad política. Nosotros no estamos absolutamente en contra de esa posibilidad. Por eso hablé de dos líderes naturales quienes deben de encabezar este proceso. Pero si no hay intención, ahí se demuestra que hay mezquindad. Hay proyectos de mucha importancia, que no son pequeños proyectos. Vuelvo a repetir, el tema de la duplicación y mejoramiento de la Ruta 2, la concreción de un proyecto que yo tengo como un compromiso electoral, que es la creación de los primeros parques industriales de carácter mixto en Coronel Oviedo, que va a significar desafectar tierras fiscales a favor del municipio o la gobernación, requieren de un gran consenso político. Solo no lo voy a lograr, puedo presentar el proyecto de ley, pero si los legisladores de mi departamento no me dan el aval o el respaldo, no va a tener la fuerza suficiente para poder lograr tener la mayoría para decisiones de esa naturaleza. Son cuestiones que indefectiblemente nos exigen a tener que asumir posiciones mucho más transversales en el proceso de diálogo. Cuando uno escucha muchas veces de que un actor político no le tiene confianza a otro, o no quiere sentarse a hablar con él, o no le quiere pasar la mano, o hay diferencias personales, muy poco favor le hacemos a la ciudadanía. Entonces, debe existir una bisagra. El gobernador es uno de los hombres indicados para una convocatoria a sus legisladores del departamento. El mismo presidente del Congreso también es un actor de mucha importancia para liderar este proceso. Y nosotros lo vamos a acompañar. Y si no se da, por lo menos vamos a tener que buscar construir bloques que tengan representación parlamentaria o política y poder llevar esa voz ante el Congreso Nacional y ante el mismo Poder Ejecutivo, porque tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados por la falta de entendimiento de actores políticos o por la mezquindad de algunos actores políticos. Diputado, y aquí hay algo que alguien tiene que salir a explicarle a la ciudadanía ovetense y del departamento de Caaguazú. Hubo un proyecto, hubo presupuesto y no se ejecutó el tema del trayecto, del trazado original de la Ruta 2. O sea, así nomás Pico va a pasar y decir, bueno, no se hizo y ya está. Pero ¿por qué no se hizo? O sea, tiene que haber una explicación.
Y si la explicación es desinterés, hay que decir, hubo desinterés. ¿Y quién no tuvo interés en hacer esto? La ciudadanía, 160.000 ovetenses, estaba expectante de este proyecto. Y no puede ser que hoy en día digamos, pasó el año, no se ejecutó y bueno, vamos a empezar otra vez de foja cero. Es decir, no hay garantía de que se pueda responder a esa necesidad colectiva, ni siquiera es puntual esto. Bueno, realmente el año 2023 es un año de cambio de gobierno que muchas veces también en alguna manera interrumpe ciertos proyectos. Pero yo he dado un seguimiento por el interés que he tenido sobre este Ujú. caso particular. Y creí que no teníamos la disponibilidad presupuestaria, como la fuente de financiamiento era Fuente 20, que es producto de créditos de organismos multilaterales o colocación de bonos del Tesoro Nacional. Pensé que ese era el escollo que deberíamos de superar, pero cuando le doy un seguimiento a la ejecución del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, veo de que Fuente 20 estaba siendo ejecutado a tambor batiente. O sea que no era el problema la falta de financiamiento, o sea que teníamos recursos disponibles. Lo que faltó es una voluntad política de por lo menos hacer un proceso de llamado y comprometer estos recursos, porque yo sé que es insuficiente, porque el proyecto original de la duplicación de la Ruta 2, en toda su travesía, que significa doble vía, iluminación en el medio de la vía, parques lineales, ciclovías, etcétera, tenía un costo de alrededor de los 8 millones de dólares, pero teníamos ya 2 millones de dólares presupuestados Por lo y los menos otros 6 podíamos millones recapar todo, Eder. y los otros 6 millones por lo menos ya podíamos incluir en el presupuesto de este año, que 6 millones de dólares no es demasiado recurso para todo lo que invierte el Estado paraguayo en infraestructura. Así que lo que se viene ahora, Cristian, porque te comento que para el año 2024, como estoy en la comisión bicameral también del presupuesto, he observado de que no contempla en el presupuesto de obras públicas ni un solo guaraní de inversión en este trazado original de la Ruta 2, y lo que nos exige a nosotros a presentar el proyecto de duplicación y solicitar una ampliación presupuestaria en los primeros meses del año para que Obras Públicas pueda tener ya un recurso destinado exclusivamente para este proyecto. Así que ahí es donde debe de surgir el entendimiento y el acuerdo político, porque sabes bien que esto no pasa solamente por la Cámara de Diputados. Yo voy a plantear en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, donde voy a volver a integrar esa comisión. Vamos a presentar al Pleno de la Cámara de Diputados. Creo que voy a lograr tener los votos necesarios para que se apruebe el proyecto de ampliación presupuestaria, pero también en el Senado requerimos de la misma voluntad para que se constituya esto en una ley promulgada y que pueda ser incluido en el presupuesto general de gasto de la Nación del año 2024. Porque ahora te vuelvo a repetir, en este presupuesto ya promulgado no está incluido un solo guaraní para el mejoramiento de la Ruta 12 en su trazado original. Y hay que hacerlo y ya en senadores, entonces después diputados. Así es, debemos de hacerlo. Yo voy a hablar con algunos integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado. Voy a estar conversando hasta con el presidente de la Cámara de Senadores, con el presidente del Congreso, con el senador Ovelar, para que también podamos entender de que si no acordamos y no planteamos esto de manera coordinada y no trabajamos juntos en ambas cámaras, va a ser otra vez un año perdido. Y estamos hablando de 2 años perdidos. Sí, así es. Y las consecuencias vamos a seguir pagándolo nosotros los ovetenses por la situación en que estamos viviendo ahí. Primero, una ciudad que retrocede en materia de infraestructura y segundo, la inseguridad vial que esto genera, roturas de vehículos, accidentes fatales incluso, diputados. Es decir, es demasiado grande el compromiso y la responsabilidad sobre este tema en específico. Así es. Y tampoco no olvidar de que hoy Coronel Oviedo se constituye en el centro industrial del departamento de Caguazú en materia de la maquila. Sí. Y eso nos exige a generar las condiciones estructurales y garantizar la inversión privada, también brindándole todo el apoyo a aquellos que con una visión futurista interesante hacia nuestra ciudad están incursionando fuertemente en Coronel Oviedo en esta inversión. Hoy vemos cómo se ha consolidado la inversión privada del sector de la maquila en nuestra ciudad con una
proyección de crecimiento a futuro con la generación de aproximadamente 10 a 15 mil fuentes de trabajo de manera directa, también nos exige a nosotros los actores políticos a ofrecer ese servicio como Estado. Es ahí donde yo tuve una visión en el proceso electoral de exponer como un compromiso electoral la creación de los primeros parques industriales. Y obviamente es un proyecto de añares ya, Néstor, ¿verdad? Que Bastante, no se logró bastante tiempo. concretar ahora. De la aprobación de un proyecto de ley y puse los ojos sobre las tierras fiscales, que miles y miles de hectáreas de tierras fiscales siguen disponibles de manera ociosa, que son los campos comunales que son utilizados solamente por 3 o 4 familias en detrimento de toda una comunidad que quiere desarrollarse. Así que requiere también de un consenso político, un acuerdo político importante para poder avanzar en ese tipo de proyectos. En algún momento, diputado, habías hablado de la posibilidad de la modificación de la ley de parques industriales. ¿Esto ya se dio? ¿Se va a presentar en algún momento? Estoy trabajando en ello, no solamente en la modificación de la ley de parques industriales, sino que en la modificación de la ley de incentivos fiscales para el sector privado, para ver cuál otro incentivo puede promover el Estado para que se pueda ir afianzando la inversión privada, que es es la principal fuente generadora de fuentes de trabajo, de empleo. El Estado hoy ha colapsado, o sea, estamos escuchando a diario la situación que estamos atravesando. La inversión pública ha disminuido y los gastos rígidos han aumentado. Un 83% va destinado a gastos rígidos y 17% nada más para inversión pública. Son situaciones que demuestran de que el Estado ya no puede más ir generando fuentes de trabajo y que efectivamente el sector privado debe de afianzarse. Es ahí donde tenemos un enfoque, estamos trabajando en el proyecto de ley de la modificación del incentivo fiscal al sector privado que pueda permitirnos captar mayor inversión privada, ya sea nacional o extranjera, en nuestro país. Diputado, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones en este nuevo año. Sin duda alguna, tener una base sustentable y marcar una hoja de ruta va a hacer que sea posible algunas acciones que puedan favorecer específicamente nuestro departamento, en el caso de ustedes como representante nuestro ante la Cámara de Diputados. Una última pregunta, diputado. Esto es con relación al Consejo de la Magistratura. ¿Se está logrando equilibrar otra vez la cantidad de jueces y fiscales luego de la masiva renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación? El año pasado hemos constituido 224 ternas. Gran parte de ellas de cargos vacantes por renuncia de los titulares quienes se han acogido a la jubilación en gran parte. Están los cargos fenecidos que ya fueron también cubiertos, pero quedó un remanente importante de los edictos del año 2023 que van a ser estudiados en estos primeros meses del año. Sigue habiendo vacancias importantes que afectan el buen funcionamiento del sistema de justicia, que nos exige a ir agilizando los procesos, simplificando los procesos. Yo creo que el próximo año vamos a estar equilibrando en alguna manera, pero sucede que ante el temor de la modificación de la caja de jubilaciones, de la caja fiscal, muchos al acogerse a llegar a los 25 años de servicio, a los 50 años de edad, directamente ya solicitan su pase a retiro, como se dice, y acogerse a los beneficios de la jubilación. Diputado, gracias por tu tiempo. Que tengan buen resto de jornada. Igualmente, mucho éxito en este nuevo año, Cristian, Néstor. Gracias, gracias. Igualmente.